Bienvenidos a nuestra sección Conozca a nuestros expertos y asociados de Comesec Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a conversar con Gabriela Plana Casterá. Gabriela, bienvenida. Gracias. Gabriela Plana Casterá es internacionalista, especialista o especializada en gestión de patrimonios en el área de mercado de capitales en Inglaterra. Con máster en gobierno de familia en España, más de 20 años de experiencia de servicios de asesoría financiera en la banca internacional, inversiones en mercado de capitales internacionales, alianzas estratégicas, planificación financiera, gestión de activos y de riesgos. Actualmente dirige el área de planificación patrimonial de Comesec Latinoamérica, entre otros. Gabriela Plana Casterá, bienvenida. Gracias. Gabriela, te saludamos. Vamos a comenzar con la primera pregunta para avanzar en esta conversación. ¿Qué es exactamente la gestión de patrimonio? La gestión de patrimonio es una serie de actividades que se realizan para precisamente planificar las finanzas de lo que es las empresas familiares y su patrimonio privado. Básicamente ahí primero se hace lo que es un análisis de necesidades completo con respecto a todo lo que son los activos de la familia. Después que haces esta planificación o que identificas la necesidad, es entonces que entras en materia y cuando vas a la parte, por ejemplo, de los activos líquidos, haces lo que se llama una estrategia que puede ser táctica y puede ser, vamos a decir, con un core o una planificación global específica. ¿A qué me refiero? Tú identificas el perfil de riesgo del cliente, su tolerancia, y en base a esa definición es que tú armas una estrategia. Entonces esas estrategias pueden estar en diferentes periodos, corto, largo, y haces una combinación. Y eso te lleva a una gestión de riesgos. La gestión de riesgos va a ir concatenada con el perfil o la tolerancia al riesgo de ese cliente. Y entonces allí eliges los activos que van a integrar esa estrategia. Cuando hablo de activos, específicamente hablo de acciones, bonos, notas estructuradas, fondos mutuales, ETFs, materias primas, entre otros, que son los commodities. Todos esos activos forman parte de esa gran canasta para tú definir entonces en qué vas a invertir el dinero o el patrimonio. Muy bien, ¿y cuáles son los riesgos financieros y patrimoniales que enfrenta una persona o una empresa familiar? Bueno, vamos a dividirlo en dos. La familia o la empresa familiar tiene riesgos específicos en el sentido de sus integrantes, por ejemplo, o socios. De repente hay que hacer un plan de contingencia. Por ejemplo, que para que una empresa no se descapitalice, tú puedes utilizar la estrategia que es utilizar pólizas de vida a través de una estructura legal con la cual tú garantizas que la empresa no, para pagarle a la viuda o el viudo o a la familia, para no poner integrantes en específico, a través de esa póliza es la póliza la que paga esa cuota aparte, en vez de salir de la empresa. Entonces la empresa no se descapitaliza. Ese es un ejemplo. De hecho, eso lo usó muchísimo la familia Rockefeller. Los Rockefeller de generación en generación siempre usaron pólizas de vida, precisamente para que cada vez que se muriera alguien integrante de los negocios, la póliza fuera la que pagara esa parte. Es una manera de minimizar los riesgos. De proteger el patrimonio. Es minimizar. ¿Hay otras formas de minimizar estos riesgos? Sí, claro. Claro, esa es una. Con respecto a lo que son los riesgos a nivel de planificación financiera, muchas personas, por ejemplo, no se preparan para hacer una planificación sucesoral. Entonces siempre la gente le cuesta aceptar que tú tienes que planificar en vida. ¿Por qué? Porque precisamente existe un señor que se llama fisco, que ese es nuestro amigo precisamente. Entonces, cuando tú haces una planificación sucesoral, el hecho de hacerla en vida y ya tú definir cómo va a pasar ese legado familiar a una segunda o tercera generación, eso te hace planificar también la parte taxativa, porque cuando se hace toda una planificación previamente, dependiendo de las entidades jurídicas que utilices, eso puede tener un mayor o menor impacto dentro de lo que es la parte económica del patrimonio interno privado de la familia, así como también de la empresa. Vamos a entrar en lo que es gobernanza familiar. ¿Qué significa esto?
La gobernanza familiar realmente es un conjunto de normas que se acuerdan dentro del seno de la familia empresaria. Esto más que todo va dedicado a empresas familiares. Las empresas familiares, por lo general, tienden a arrancar con lo que llamamos el emprendimiento. Entonces, el emprendimiento arranca con que tú haces una labor, el otro hace otra, está el paterfamilias que por lo general es el emprendedor inicial y esta familia va avanzando y va evolucionando, pero si no se profesionaliza y no se arma una definición de lo que es el gobierno de familia, tiende a generarse conflicto al traspasar el tiempo. Puedo hablarte específicamente cómo, para que eso se vea como más aterrizado. Cuando tú hablas de gobierno de familia, tú tienes una diferencia entre lo que es el gobierno corporativo y el gobierno de familia. El gobierno corporativo es la junta directiva que se nombra con sus accionistas y sostiene un cuerpo legal donde todo por lo general está muy definido. Pero tú tienes unos familiares que integran muchas veces o forman parte de esta junta directiva y de este órgano corporativo. Si la familia no define sus valores, creencias, misión y los roles que va a ocupar cada uno, tiende a haber problemas en el gobierno corporativo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de tú tener una gobernanza familiar como tal? Que tú separas y el gobierno de familia se va a regir por algo que se llama protocolo familiar. Pero más que todo, la gobernanza familiar se cimenta o arranca o se define a través de lo que es el estudio de la dinámica familiar. La dinámica familiar se realiza a través de una cosa que se llama genograma. Y ese genograma tú defines cuáles son las características de cada integrante de la familia, en qué es buena esa persona, cuáles son sus, vamos a decir, talentos, su especialización, y en base a eso ya tú vas definiendo los roles que va a ocupar cada uno. Eso obviamente cuando tú lo organizas, eso va también ayudando a que tú minimices conflictos, porque al cada uno tener un rol bien definido y estar en el área que le corresponde y en la que es bueno, entonces ya tú puedes planificar inclusive cómo va a hacerse la sucesión del legado a futuro. Básicamente por eso es que es tan importante la gobernanza. Es imprescindible una gobernanza familiar. En una empresa familiar diría que es imprescindible. ¿Y quién la estructura entonces? Ahí vamos a decir dos tendencias. Una, le dan herramientas a la familia empresaria para que ellos la definan, es una vía. Otra es a través de un consultor externo, que esa es mi labor. Mi labor es hacer este estudio, estudiar la dinámica familiar. Se emplean inclusive técnicas de lo que se llama terapia familiar sistémica y esto te permite también ver cuál es el grado de cohesión de la familia. Entonces pasa a haber una intervención de una persona donde va definiendo cómo es esa familia, cómo funciona la familia, cuál es el grado de cohesión de la familia. Mientras más cohesionada es la familia, mejor fluye la comunicación. Porque una de las cosas que ayuda precisamente establecer un gobierno de familia es a la buena comunicación. Y una buena comunicación dentro de una familia va a tener una empresa exitosa. Si no hay una buena comunicación dentro de la familia y los roles no están definidos, no vas a tener una empresa exitosa. ¿Cuál es la importancia de la gobernanza familiar y qué diferencia hay entre herederos y sucesores? La importancia te la voy a poner de dos ángulos. Lo que es la continuidad de la empresa en el tiempo y la preservación del legado y la implicación dentro de las economías de los países a nivel mundial. Con respecto a lo que es la continuidad y la preservación del legado, hay una gran diferencia entre tener herederos y tener sucesores. Los herederos por lo general no quieren formar parte de la empresa, pero obviamente tienen acciones en la empresa. Y en el caso de los sucesores, tú tienes que hacer un estudio del liderazgo que puede tener ese sucesor, porque ese precisamente va a ser el que le dé continuidad a la empresa en el tiempo. Con respecto a lo que es la parte de los herederos, por lo general, la decisión que se toma es profesionalizar la empresa. Esos roles que no ocupan los herederos en la empresa son ocupados por profesionales especializados en las áreas en las que se requiere. Y puede ser de una forma u otra como el representante de los intereses de esos herederos dentro de la empresa familiar. Y eso es una forma de, precisamente, que la empresa continúe en el tiempo.
Por la otra parte, la importancia de la gobernanza al tú reforzar esto que te acabo de decir es fortalecer las empresas familiares en el país o a nivel internacional. Ya en estadísticas de Pricewaterhouse y de KPMG, ya hay estadísticas donde el 60-70% del Producto Interno Bruto de un país depende de empresas familiares. Entonces el impacto económico de estas empresas es importante. Y por eso ya aproximadamente desde hace 15 años aproximadamente, esto de la gobernanza familiar se está convirtiendo ya como en una, vamos a decir, metodología para fortalecer a la familia empresaria y para también fortalecer el tejido económico empresarial. O sea, es bien importante. ¿Y hay algún ejemplo que usted pueda reseñar? Sí, claro. Hay ejemplos famosos. En España se ha dado una serie de empresas familiares que inclusive han sido técnicamente por el mercado de capitales obligadas a cotizar en bolsa española, y una de ellas es Inditex. Los dueños de Inditex son Zara, Bershka, Máximo Duty. Y la hija de este señor Ortega, que es el creador de todo este concepto, no quiso formar parte de lo que es la parte activa de la administración de la empresa. Y entonces allí se decidió que Inditex pasa a ser una empresa profesionalizada. Entonces ese es un caso donde el heredero no es el sucesor. Y había solamente un heredero. Una sola y mujer. Sí. Pero te puedo dar otro ejemplo donde hay sucesoras, que además es un ejemplo muy bonito, que es de la familia Tous. Tuve el privilegio de conocerlas y de hecho cuando hice la especialización en España fueron a visitarnos a todos los que integramos ese entrenamiento a nivel de Iberoamérica, de mano del Instituto Nexia. Y es un matrimonio que hizo Tous, todo un concepto, además que tiene todas unas características muy bonitas con respecto a lo que es el tema de la joyería, de una forma muy femenina. Y no es casualidad que son padres de 4 hijas. Y las 4 hijas ahora forman parte del gobierno de familia. Cada una además tiene un área específica. Por ahora pues están todavía los padres, pero ya hay una planificación de herencia de la sucesión a manos de las 4 hermanas, donde cada una dirige un área específica de la empresa. Unas están en el diseño, otras están en la administración, otras están en la parte, vamos a decir, filantrópica. Entonces, eso ha sido un bello ejemplo de cómo repartir ese liderazgo y de cómo cada una de ellas está tomando un rol activo dentro de lo que es el legado Tous. Muy bien, muchas gracias, Gabriela Plana Casterá, por participar en nuestra sección Conozca nuestros expertos y asociados en Comesec Latinoamérica. Porque en Comesec Latinoamérica el camino está claro.